Tu coche podría estar muriendo poco a poco, y lo peor es que quizá tú mismo lo estás provocando sin darte cuenta. Cada día, cada trayecto corto, cada pequeño hábito que parece inofensivo puede estar acortando la vida de tu coche mucho más de lo que imaginas. La mayoría de personas cree que un coche se estropea solo por los kilómetros o por la edad, pero la realidad es muy distinta. Hay coches con más de 300.000 kilómetros que siguen funcionando perfectamente y otros que con poco más de 120.000 ya arrastran problemas graves. La diferencia casi nunca es la marca ni el modelo. La diferencia está en cómo se usa y cómo se cuida. Y lo más peligroso es que muchos de estos errores se cometen todos los días sin ser conscientes. Nadie te los explicó cuando sacaste el coche del concesionario. Nadie te avisó de verdad de cómo usarlo correctamente. Y en el taller muchas veces solo te hablan cuando el daño ya está hecho y la factura es alta. Por eso es tan importante conocer estos errores antes de que sea demasiado tarde. Si te gustan los coches y quieres evitar errores que pueden costarte miles de euros a lo largo de los años, suscríbete ahora, porque en este canal hablamos claro, sin rodeos, de lo que realmente alarga la vida de tu coche y te ahorra dinero. Vamos con el primer error. Y ojo, porque lo comete casi todo el mundo. Arrancar el coche y empezar a conducir inmediatamente sin esperar ni unos segundos. Prisas, rutina, costumbre. El problema es que cuando arrancas el motor en frío, el aceite todavía no ha llegado correctamente a todas las piezas internas. Durante esos primeros segundos, el motor sufre más desgaste que en muchos kilómetros de conducción normal. Además, en frío, las tolerancias internas del motor son diferentes. Las piezas no han alcanzado su tamaño ideal y el aceite es más espeso. Todo trabaja peor. Por eso, aunque el coche parezca ir bien, por dentro está sufriendo más de lo que debería. No hace falta esperar 5 minutos, pero sí darle al motor unos segundos para que el aceite empiece a circular bien. Arrancas, esperas entre 20 y 30 segundos y empiezas a conducir suave. Ese pequeño gesto, repetido cada día, marca una diferencia enorme a largo plazo. El segundo error es todavía peor y suele ir unido al primero. Conducir de forma agresiva con el motor frío. Acelerones, subir de revoluciones rápido, exigir potencia nada más salir del garaje. Mucha gente lo hace sin pensar. El problema es que el motor frío no trabaja en condiciones óptimas. El aceite no protege igual y las piezas internas no han alcanzado su temperatura ideal. Forzar el coche en ese momento provoca desgaste prematuro en pistones, cilindros y, si es turbo, también en el propio turbo. Con el tiempo aparecen consumos de aceite, pérdida de potencia y averías que no son nada baratas. La solución es muy sencilla. Durante los primeros minutos de conducción, ve tranquilo. Cambia antes de marcha y deja que el coche coja temperatura poco a poco. Tercer error, uno de los más caros y más ignorados. No cambiar el aceite a tiempo. Hay personas que estiran los cambios al máximo o incluso más allá de lo recomendado. Todavía aguanta. El coche va bien. Ya lo cambiaré más adelante. El aceite es la vida del motor. Lubrica, limpia y protege. Cuando se degrada, pierde sus propiedades y empieza a generar suciedad interna. Esa suciedad se va acumulando poco a poco dentro del motor y acelera el desgaste de todas las piezas. Aunque el coche parezca funcionar bien, por dentro se está dañando. Cambiar el aceite a tiempo es una de las decisiones más baratas y más inteligentes que puedes tomar para alargar la vida del motor muchos años. Cuarto error. Ignorar ruidos extraños. Un chirrido, un golpeteo, una vibración nueva. Mucha gente sube la música y sigue conduciendo como si nada. El coche siempre avisa antes de romperse. Siempre. Un ruido hoy puede ser una reparación pequeña. Ignorarlo puede convertirlo en una avería enorme. Una correa, un rodamiento, una pieza suelta. Todo eso empeora con el tiempo. Cuanto más tardes en revisarlo, más caro será el arreglo. Si tu coche hace un ruido que antes no hacía, escúchalo, no lo ignores. Quinto error. Usar mal el embrague, especialmente en ciudad. Conducir con el pie apoyado en el embrague, aguantar el coche en cuestas solo con el embrague o salir siempre acelerando fuerte. Todo eso desgasta el embrague muchísimo más rápido de lo normal. Hay coches que tienen que cambiar el embrague con menos de 80.000 kilómetros solo por malos hábitos de conducción. El embrague no está diseñado para sufrir constantemente. Usarlo bien no requiere esfuerzo, solo un poco de atención en el día a día. Conducir mejor no significa conducir más lento, significa conducir de forma más inteligente. Y ese pequeño cambio de mentalidad se traduce en menos averías y mucho menos dinero gastado a largo plazo. Sexto error, no cuidar los neumáticos.
Mucha gente no revisa la presión nunca o lo hace muy de vez en cuando. Conducir con la presión incorrecta afecta a todo. El coche consume más, frena peor, se siente más inestable y desgasta suspensiones y dirección antes de tiempo. Además, los neumáticos se deforman y duran mucho menos. Hay personas que cambian neumáticos pensando que salieron malos, cuando en realidad han rodado miles de kilómetros con presiones incorrectas. Revisar la presión una vez al mes y antes de un viaje largo es gratis. Lleva 2 minutos y mejora seguridad, consumo y durabilidad. Séptimo error, especialmente grave en coches modernos: apagar el motor inmediatamente después de conducir de forma exigente. Autopista, adelantamientos, subidas fuertes, conducción alegre, llegas a tu destino, aparcas y apagas el motor al instante. En coches turbo, esto es un error muy serio. El turbo trabaja a temperaturas altísimas y necesita unos segundos para enfriarse correctamente. Apagar el motor de golpe hace que el aceite se queme dentro del turbo, creando residuos que lo dañan por dentro. No pasa nada una vez, pero hacerlo siempre reduce muchísimo su vida útil. La solución es simple: deja el coche al ralentí entre 30 segundos y 1 minuto antes de apagarlo si has exigido al motor. Pero estos no son los únicos hábitos que están acortando la vida de muchos coches. Hay errores más silenciosos que casi nadie tiene en cuenta. Por ejemplo, usar el coche únicamente para trayectos muy cortos todos los días. Ir al trabajo a 5 minutos, al supermercado, al gimnasio, el motor apenas llega a calentarse, el aceite no alcanza su temperatura ideal y la humedad se acumula dentro del motor y del escape. Con el tiempo, esto provoca más desgaste interno, más suciedad y más averías. Si usas el coche así, intenta de vez en cuando hacer un recorrido más largo para que todo funcione a su temperatura normal. Otro error muy común es descuidar mantenimientos pequeños porque no parecen importantes. Filtros de aire sucios, filtros de combustible olvidados, líquido de frenos viejo o refrigerante degradado. Son cosas que no se rompen de golpe, pero afectan a todo el conjunto. Un filtro de aire en mal estado hace que el motor respire peor. Un líquido de frenos viejo pierde eficacia. Un refrigerante degradado puede provocar sobrecalentamientos. Todo está conectado, y cuando una cosa falla, suele arrastrar a otras. Mucha gente confía únicamente en que, si no hay luces encendidas en el tablero, todo está bien, y no es así. Las luces suelen aparecer cuando el problema ya es serio. Antes de eso, el coche avisa de otras formas: vibraciones nuevas, ruidos distintos, consumo más alto, olores extraños o sensaciones raras al conducir. Ignorar esas señales es como ignorar un dolor constante esperando que desaparezca solo. Normalmente acaba yendo a peor. Todos estos errores destruyen los coches con el tiempo, porque el motor y los componentes están diseñados para trabajar en condiciones concretas. Cuando se fuerzan en frío, cuando no están bien lubricados o cuando trabajan con temperaturas extremas, el desgaste se multiplica. No es algo inmediato, no se rompe al día siguiente, pero pasa factura con los años, y cuando llega, casi siempre es cara. La buena noticia es que hacer que un coche dure muchos más años no requiere ser mecánico ni gastar una fortuna. Requiere atención, paciencia y buenos hábitos: escuchar el coche, respetar los tiempos, mantener los mantenimientos básicos y conducir con cabeza. Un coche bien cuidado responde mejor, consume menos y da muchos menos problemas. También influye mucho la forma en la que conduces cuando nadie te está mirando. Aceleraciones innecesarias, frenar tarde y fuerte, cambios de marcha bruscos. Todo eso somete al coche a esfuerzos constantes. El motor, la caja de cambios, los frenos y la suspensión lo sufren. Con el tiempo, ese desgaste acumulado aparece en forma de averías. Conducir suave no significa ir lento, significa conducir de forma inteligente. Ahora hablemos de dinero, porque aquí es donde más duele. Un embrague mal usado puede costarte más de 1.000 euros. Un turbo dañado, varios miles. Un motor con desgaste prematuro puede obligarte a cambiar de coche antes de tiempo. Todo por hábitos diarios que parecen insignificantes. Cuidar tu coche no es solo cuestión de cariño, es una decisión inteligente para tu bolsillo. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes cosas que mucha gente descubre demasiado tarde. Tu coche no se rompe solo. En la mayoría de los casos, se va desgastando poco a poco por errores que nadie nos enseñó a evitar. Suscríbete si te gustan los coches y quieres que el tuyo dure muchos más años. Dale like si este video te ha ayudado y dime en los comentarios: ¿cometes alguno de estos errores sin darte cuenta?